en la fase de solución del conflicto. Entonces eso plantea como una contradicción o un interrogante. Si la solución del conflicto no me asegura automáticamente la recuperación de la salud y la continuidad de la vida, ¿cuál es, si es que lo hay, el significado de la enfermedad? Además sabemos que hay enfermedades que no vienen de conflictos emocionales, por ejemplo las enfermedades congénitas, enfermedades de nacimiento. A veces son enfermedades heredadas de los padres, que se heredan genes alterados o se producen por alteraciones durante el proceso de gestación, admitiendo que puede haber incluso conflictos de la madre que puedan afectar al niño, al bebé, que ya se ha descubierto que realmente sí que puede ocurrir. No podemos atribuir todas a ese tipo de causas. ¿Cuál sería el origen de estas enfermedades? Porque no se explicarían desde el punto de vista de la medicina germánica. Por eso es necesario, para buscar respuesta a estas preguntas, profundizar en una segunda parte que yo he llamado el significado espiritual de la enfermedad. Y para empezar esta parte me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de las personas que están enfermas. Una enfermedad grave que puede causar la muerte. Seguramente esas personas se preguntarán: ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿Qué es? ¿Que tengo mala suerte? ¿Qué es? ¿Que Dios me castiga? Hay gente creyente que se lo toma como un castigo divino. Entonces, estas personas están necesitadas de respuestas. Quiere saber por qué está enferma, quiere saber si esa enfermedad le va a causar la muerte y quiere saber, por ejemplo, si cuando se muera va a acabar todo o va a continuar la vida de alguna manera. Si todo esto se lo pregunta a un médico, pues el médico seguramente le responderá desde el punto de vista físico. ¿Por qué tengo esta enfermedad? El médico le dirá: pues es que usted tiene una predisposición genética. Esa persona puede decir: ya, pero ¿por qué la tengo yo y no la tiene mi vecino, por ejemplo? Por lo mal que me cae. Mala suerte. Me toca los genes malos. Puede preguntar: bueno, ¿cuánto me queda de vida, doctor? El doctor pues, le puede hacer una estimación dependiendo de estadísticas, tampoco lo sabe. Imaginemos que le dice: mira, esto es una enfermedad grave, sí, se puede morir de ella. Ya la próxima pregunta sería: ¿y cuando me muera qué va a pasar? ¿Se va a acabar todo ahí o continúa la vida de alguna manera? Seguramente esto no se atreva a preguntárselo al médico, pero imaginemos que se atreva. ¿Qué esperaría uno que le contestara a un médico? Pues que no se puede demostrar científicamente que existe la vida después de la muerte. Con lo cual esa persona más o menos se ha quedado igual que estaba. No ha encontrado ninguna esperanza que le consuele ni ninguna explicación a su situación. De manera que eso hace que viva ese proceso de una manera altamente traumática, con mucho dolor, mucho temor, mucho miedo, sufrimiento, y ya no solo esa persona, sino todo su entorno, todos los seres queridos. En realidad el tema de la muerte no es algo que debemos plantear solo las personas que están enfermas, nos lo deberíamos plantear todos, porque todos en algún momento nos vamos a morir. Seguramente las personas que son jóvenes pueden pensar: no me comas a mí la cabeza ahora con este tema, ya lo pensaré cuando me haga vieja, ¿no? Y se me hace señora. Pero hay veces que la muerte llama a la puerta sin avisar. Por ejemplo, a través de un accidente de tráfico o a través de una enfermedad grave repentina. Entonces ya no podemos dejar el tema para más adelante, porque ya nos está tocando, o a nosotros o a una persona que queremos. Por eso pienso que es algo que deberíamos plantearnos todos. Porque normalmente, como las personas no se lo plantean hasta que no llega el momento, pues esto les pilla como lo más traumático que les puede pasar en la vida. Y esto ocurre porque la mayoría de personas piensan que la muerte física es el final de la vida, que ya no hay nada más, y que además es el final de la relación que tenían de sentimientos con esa persona que se ha ido. Por eso los grandes traumas de la vida tienen que ver con la muerte de seres queridos. Ya hemos visto antes las estadísticas, ¿no? Cuando hablamos del cáncer de mama causado por separación o pérdida de seres queridos. Eso, como digo, es por ese
nocivos. La mayoría de la gente piensa que ahí se acaba todo. Sin embargo, para mí no es así, y todo esto tiene una explicación, y esa explicación ha venido a raíz también de investigar en las experiencias de personas pues, que han estado, por ejemplo, entre el umbral de la vida y la muerte. Las personas que han tenido lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte. También los testimonios de las personas moribundas, las de aquellas que recuerdan vidas anteriores o las de aquellas que han contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a repasar un poquito qué consisten esas experiencias y qué nos pueden aportar a la hora de contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Primero hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte. En estas personas lo que ha ocurrido es que por diferentes motivos su cuerpo ha estado unos momentos, que pueden ser desde segundos hasta minutos, clínicamente muertos. Y tras ser sometidos a procesos de reanimación han conseguido ser devueltos a la vida. Resulta que cuando han sido devueltos a la vida, algunas de esas personas cuentan que han vivido una experiencia en ese intervalo donde supuestamente su cuerpo estaba clínicamente muerto. Esas experiencias más o menos son bastante parecidas, suelen comenzar con la separación del cuerpo, es decir, lo que ellos son se separa del cuerpo. En ese estado ellos siguen sintiendo, siguen pensando, siguen percibiendo todo lo que pasa a su alrededor. Algunas de esas personas, después de estar separadas del cuerpo, tienen lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo, que es una especie de viaje que hacen a toda velocidad. Algunas de esas personas lo describen como si fuera como un túnel, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, de mucha tranquilidad, donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso, pues dicen que tienen un contacto o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese diálogo que tienen con esas personas, con esos seres, se les dice, se les hace saber que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y cuando eso ocurre, pues esas personas experimentan un gran cambio en su vida. Primero, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra de las cosas que ocurre es que experimentan un gran cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Por ejemplo, pues tener trabajo, ganar dinero, tener éxito, fama, ser sexy para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas. Estas personas se dan cuenta que realmente todo esto no es tan importante, que lo realmente importante es desarrollar los sentimientos. Por eso a partir de entonces empiezan más a valorar las relaciones humanas e intentan vivir de acuerdo con lo que sienten, porque perciben que esto es muy importante. Este tipo de experiencias empezaron a ser tan comunes pues que hubo investigadores que decidieron empezar a estudiarlas de una manera seria y rigurosa. Uno de los primeros en hacerlo es el Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, y en 1977 escribió un artículo de investigación titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina, donde expone más o menos lo que os he contado hasta ahora. Él es uno de los primeros que define esas etapas que tienen las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. A nivel divulgativo escribió los libros Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. Otro investigador en el tema es el Dr. Melvin Morsen, pediatra que trabajaba en el Hospital Infantil de Seattle y por cuestiones de trabajo pues atendió muchos casos de niños que entraban clínicamente muertos y que tras ser reanimados pues consiguen ser devueltos a la vida. Resulta que estos niños contaban la misma historia que los adultos. Esto él lo publica en el año 94 en un artículo titulado Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños, implicaciones para la medicina, y a nivel divulgativo en el libro Más cerca del adulto, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños.
Otros investigadores de una época más reciente son el Dr. Sam Parnia y el Dr. Peter Fenwick, uno cardiólogo y doctor en biología celular y el otro neuropsiquiatra, que trabajan en centros del Reino Unido. Ellos lideran un proyecto de investigación titulado el Estudio AWARE, que es un estudio que intenta estudiar el estado de conciencia durante la muerte del cuerpo físico. Un estudio donde participan más de 25 hospitales de todo el mundo. Ellos ya publicaron artículos sobre este tema de sus propios centros, pero ahora, en octubre, el pasado octubre, han publicado ya el primer artículo sobre este estudio. Os lo recomiendo. Está en inglés, por cierto, pero está de acceso libre. También han escrito a nivel divulgativo los libros ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y La verdad en la luz, que también están en inglés, no han sido traducidos. Uno que sí que ha traducido, o sí que han traducido el libro a castellano, es al Dr. Tim van Lommel, que tiene el libro titulado Conciencia más allá de la vida. Es un cardiólogo holandés que ha publicado un artículo de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte en Holanda en el año 2001, en la revista Lancet, una revista muy importante en investigación. O Jeffrey Long, que ha escrito el libro Evidencias del Más Allá, que es radiólogo en oncología. En España tenemos la contribución del doctor Enrique Vila, escrito el libro Yo vi la luz sobre experiencias cercanas a la muerte en España. Jean-Jacques Carbonnier, anestesista, las pruebas científicas de una vida después de la vida, o 7 buenas razones para creer en el más allá. Debemos estar aquí 2 horas repasando los trabajos, pero una cuestión de alargarlo más. Un poco el mensaje que yo quería transmitir de esto, de todos estos estudios, es que más o menos llegan a la misma conclusión. La primera es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, ni está provocada por la falta de oxígeno, ni la destrucción neuronal, ni los fármacos, ni el miedo a la muerte, ni las creencias religiosas. Todo esto se descarta como el causante de la experiencia, sino que son experiencias reales que nos están diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque también dicen, en el final de su vida, dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos describen como seres luminosos. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Este tipo de experiencias son tan comunes que cuando una persona está moribunda en un hospital, pues los médicos se acercan a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? Porque esto le pasa a ateos, a agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, a personas mayores, a niños. Yo creo que esa coincidencia en las experiencias viene a corroborar que realmente no es ninguna alucinación, sino que son experiencias reales que nos están dando muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que sucede después. Algunos investigadores sí que se han tomado la molestia de estudiar estas experiencias. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo pues convivía con enfermos terminales, y ellos empezaron a contarle pues, todas las experiencias que estaban viviendo. Eso a ella le hizo cambiar sus propias creencias, porque ella no creía en la vida después de la muerte, y a partir de entonces pues empieza a darse cuenta que la muerte no es el final de la vida, es solo un cambio hacia otro tipo de existencia. Ella tiene muchos artículos, muchos libros publicados. Uno de ellos es La muerte, un amanecer, que os recomiendo. Otro investigador en este tema es el Dr. Peter Fenwick, que también estaba estudiando experiencias cercanas a la muerte, que en el año 2001 publicó también un estudio sobre experiencias en moribundos. Hablemos ahora un poco de las personas que recuerdan vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Hay investigadores que se han también interesado por el estudio de estas experiencias.
por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, se ha especializado en el estudio de experiencias de recuerdos espontáneos de niños, en recuerdos de otras vidas. Lo que él intentaba hacer es intentar verificar si el recuerdo había ocurrido históricamente o no, si conseguía documentarlo, es decir, corroborar que realmente lo que el niño contaba había existido, lo consideraban un recuerdo real, y si no, pues no lo incorporaba a su base de datos. En ese esfuerzo de recopilación ha conseguido reunir una base de datos de más de 2.000 casos. 2.000 casos donde se ha verificado que realmente lo que el niño recuerda ha sucedido realmente. Esto lo ha explicado él en sus artículos de investigación, ya en el año 1977, con el artículo El valor explicativo de la idea de la reencarnación, y otros posteriores, y con algunos libros, uno de ellos titulado 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Un continuador del trabajo de Stevenson es Jim Tucker, que ha seguido escribiendo artículos sobre experiencias de recuerdos de otras vidas en niños, y el libro Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Si os interesa el tema, podéis buscar en YouTube, poner como palabras de búsqueda reencarnación, Ian Stevenson o Jim Tucker, y esto os llevará a ver algunos documentales pues, donde se recogen los casos más más pruebas muy espectaculares, que parecen de ciencia ficción, pero que son reales. Hablemos ahora un poco de las memorias obtenidas a través de hipnosis regresiva. Los primeros casos de recuerdos de otras vidas obtenidos a través de hipnosis en realidad fueron casos espontáneos, es decir, no había una pretensión de explorar en vidas pasadas. De hecho, muchos terapeutas ni siquiera creían en la reencarnación, pero utilizaban la hipnosis, por ejemplo, en pacientes que ellos veían que tenían algún tipo de trauma que no conseguían recordar cuando empezó en su vida. Entonces, pensaron que se podía tratar de algún trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado. Entonces, en la sesión de hipnosis le pedían a los pacientes que volvieran al momento en el que se inició el trauma, esperando que contaran alguna vivencia de la infancia. Sin embargo, algunas personas, para sorpresa de los terapeutas, en vez de contar una experiencia de la infancia, contaban una historia que parecía haber ocurrido en otra vida. Y cómo ese suceso tenía que ver con la fobia o el trauma que tenía en la vida actual. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua. No podían entrar en la piscina o en la playa porque les daba pavor. Y nunca habían tenido ninguna experiencia de casi ahogamiento cuando eran niños. Resulta que cuando se les hace la regresión, estas personas cuentan, describen cómo murieron ahogadas en la vida anterior y cómo esa forma de morir había sido tan traumática para ellas, pues que todavía conservaban el miedo a meterse en el agua como consecuencia de la experiencia. Algunos libros que hablan sobre esto: Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick. Veis que está metido en todos los fregados, Peter Fenwick. No está en castellano, pero sí está traducido los del doctor Brian Weiss, muy conocido. Muchas vidas, muchos maestros, muchos cuerpos, una misma alma. También quería comentar el trabajo del doctor Michael Newton y su libro La vida entre vidas, con más detalle, porque en este libro se habla de experiencias de personas que recuerdan vivencias anteriores a esta vida, pero sin estar ligados a un cuerpo físico. Es decir, lo que recuerdan estas personas son periodos de vida en los que no se está ligado a un cuerpo físico. Generalmente lo que recuerdan es la etapa anterior al nacimiento. Y lo que recuerdan de esta etapa es cómo se están preparando para la vida en la que actualmente están. Por ejemplo, para decidir qué tipo de pruebas van a vivir, o para, por ejemplo,
con quién van a vivir esas pruebas. Por ejemplo, se toma la decisión de cómo se van a conformar las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente está. Otras cosas que luego lo pongan en práctica, pero la intención está ahí. Hablemos ahora del contacto con seres que no están físicamente vivos. El contacto más frecuente sucede con seres queridos fallecidos recientemente, que viene a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de dormidera, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, entonces en un estado sensible, pues contactan con los familiares que se han quedado en este lado. Parece ser que el objetivo del contacto es hacernos saber que ellos están vivos, que no debemos sufrir por su destino, porque siguen vivos, están bien, que tenemos que recuperarnos del trauma de la pérdida y continuar con nuestra vida y procurar ser lo más felices posible. Porque en algún momento ya nos volveremos a reencontrar con ellos, que será cuando nosotros también nos desprendamos del cuerpo y pasemos a la vida en ese otro plano. Estas experiencias también son bastante comunes, lo que pasa es que muchas personas se las callan porque tienen miedo a que los demás se piensen que se están volviendo majaras. Pues manera de evitarlo, pues uno se lo guarda. O ellos mismos tienen dudas de si se trata de una experiencia real o no. Pero lo cierto es que hay muchas personas que han tenido esta experiencia. Y esto nos debería servir para tomar conciencia precisamente de que la muerte no existe, sino que continúa la vida en otro plano. Algunos libros que hablan sobre este tema, Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Sylvia Brown. Hay personas que tienen este tipo de contactos con seres que no están en este mundo todavía, ya no están en este mundo, pero no solo limitado a cuando se muere un familiar, sino que es un contacto más frecuente, y a través de ese contacto dicen recibir mensajes de esos seres. Independientemente de que haya personas que se reinventen ese contacto, los que salen a partir de las 12 de la noche en todos los canales, o personas que se autosugestionen contactos que no son reales, sino que sea de su mente, aunque no haya mala intención, son sugestiones de su propia mente. Creo que hay casos que merecen la pena estudiar, porque tienen pinta de ser reales. Y esto es lo que ha intentado hacer la doctora Julie Beisel, doctora en farmacología de la Universidad de Arizona. Ella ha ideado un experimento para saber si ese tipo de contactos es real o no. Ella buscó a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y les pidió a esos estudiantes que dieran detalles personales, privados, de la vida de esos seres queridos. Luego buscó una serie de personas, de mediums, que ella ya conocía de antemano y sabían que eran personas de confianza, y se les pidió que dieran información sobre esas personas que habían fallecido. A ser posible, si podía ser que fueran esas mismas personas las que dieran, los fallecidos, que dieran la información a través de ese contacto, pues mejor. Y luego contrastó la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los medios. Se dio cuenta de que era tan concordante que ella no encontraba ninguna explicación a esa concordancia que no fuera que realmente había sido un contacto real. Esto ella lo ha explicado en diferentes artículos de investigación, desde el año 2007 hasta el 2011. Ella es seguidora del trabajo o continuadora del trabajo del Dr. Gary Schwartz, también profesor de la Universidad de Arizona, que ya lleva muchos años en este campo, que escribió el libro Experimentos de la otra vida, donde presenta evidencias científicas de que la vida continúa después de la muerte. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir pues, para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Recordad, una de ellas es cuál es el significado de la enfermedad, otra sería qué pasa cuando nos morimos, y la siguiente podría ser, ya que estamos, podemos preguntar por el sentido de la vida. Pues una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo
no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo, desarrollando nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias de la vida a las que nos enfrentamos no son casualidad, sino pues que son consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores. Y antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias. De hecho, son circunstancias que elegimos nosotros mismos antes de nacer, con el propósito de desarrollar esa capacidad de amar. Y que antes de nacer ya nos estamos preparando para ellas, para poder superarlas con éxito. Desde ese punto de vista es a través del cual podemos conocer cuál es el origen de las enfermedades congénitas. Según esta teoría, la enfermedad congénita tiene que ver con los actos realizados en otra vida, generalmente actos donde uno ha generado sufrimiento en los demás, incluso ha podido generar la muerte de otros seres. Cuando alguien comete un acto de esa naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio ser como una especie de tóxico psíquico. Necesita deshacerse de él para poder seguir avanzando. Y una de las formas que tiene para poder hacerlo es, cuando vuelve a encarnar, transferirle el tóxico al cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico sería como una especie de paño o de esponja que absorbe el impacto de ese tóxico. De esta manera sirve para eliminarlo. Pero a través de esa transferencia se puede provocar una alteración en el código genético. Y de esta manera provocar la enfermedad congénita. Pero a través de esa enfermedad, ese ser va a vivir una circunstancia, una situación de sufrimiento semejante a la que él causó en los demás. Y esto es lo que le sirve para aprender. Esto, como mejor se entiende, es con un ejemplo. Os contaré el caso real que tuve la oportunidad de conocer porque me lo contó la madre del chico al que le pasó esto. Resulta que este chico, desde muy pequeño, pues le diagnosticaron una enfermedad congénita, era un tipo de leucemia congénita, y como consecuencia de esa enfermedad pues tuvo una vida de mucho sufrimiento. Resulta que este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero como tenía esta enfermedad nunca le dejaron usar los estudios de piloto, pero sí los de azafata, y justo cuando estaba a punto de terminarlos fallece. Ya os podéis imaginar el dolor de la familia, el dolor de esa madre, pensando que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo la había podido llegar a disfrutar. Y en ese estado de cosas, ya habiendo fallecido el hijo, resulta que el hijo se le aparece a la madre. Le dice: mira mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo estoy bien. Ahora que ha muerto el cuerpo, la enfermedad ha desaparecido. Pero te quiero contar el porqué de mi vida, el porqué de mi enfermedad. Yo esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida, me viene de la vida anterior, porque yo fui piloto de aviación, pero fui piloto de aviación de guerra, y durante la Segunda Guerra Mundial yo estuve dejando caer bombas, y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era como una especie de ir quemándome poco a poco por dentro, de experimentar en mí mismo el dolor que yo había provocado en los demás, y de esta manera tomar conciencia de lo que eso significa para evitar provocarlo en futuras vidas. Eso no quiere decir que por cada acto negativo del pasado tengamos que venir a pasar por una enfermedad en el futuro, pero sí que es cierto que es una forma rápida de aprendizaje que muchos espíritus eligen porque es rápida. El objetivo no es castigar, sino aprender. ¿Aprender a qué? Pues aprender a amar. Y dentro del aprender a amar está el aprender a no hacer sufrir a los demás. Porque si tú quieres a alguien, pues intentas evitar generarle sufrimiento. Y eso es lo que esos espíritus querían aprender a través de esas experiencias. Para mí el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo.
Cuando uno se quiere a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como desea hacerlo él mismo. Por eso intenta ayudar en la medida de lo posible a los demás a que sean felices, además de intentar serlo él mismo. Lamentablemente, pues en este mundo hay muy pocas personas que actúen de esa manera. Generalmente, la mayoría de personas pues está pendiente pues de solo de sí misma y poco nada pendiente de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y cuando están pendientes de sí mismos no es de vivir de acuerdo con sus sentimientos, eso sería algo bueno, sino de satisfacer actitudes egoístas. Y todo eso es en realidad lo que causa el sufrimiento en el mundo, la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso considero que para poder desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como ir liberándonos progresivamente del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. A esas formas de manifestación en los libros le hemos llamado los egosentimientos. Serían los sentimientos negativos que proceden del egoísmo. No pensemos que el egoísmo es solo el egoísmo material. Que he oído decir a la persona, no, yo no tengo egoísmo. Porque normalmente lo identificamos solo con la avaricia o con la codicia. Hay muchas formas de egoísmo. Unas son más materialistas y otras son más sutiles. Y todos los que estamos en este mundo tenemos, en mayor o menor medida, una parte egoísta. Y de eso se trata, por eso estamos aquí, para intentar ir poco a poco reconociéndola y eliminándola. Hay muchas formas de manifestación del egoísmo. Nosotros, por cuestiones de tiempo, aquí solo vamos a hablar de dos, que son el apego y el miedo. Pero antes de eso, me gustaría dar unas pinceladas a cuál es el primer paso que deberíamos dar para desarrollar la capacidad de amar. Para mí, ese paso es el amarse a uno mismo. Porque la persona que no se ama a sí misma, difícilmente puede querer a las demás. Sabemos que hay personas que tienen la autoestima muy baja, que no tienen ni ganas de vivir. ¿Qué puede hacer esa persona por los demás? Pues nada, primero tendrá que querer vivir y eso solo puede conseguirlo a través de empezar a valorarse, a amarse a sí mismo. Pero hay veces que confundimos el amarnos a nosotros mismos con el satisfacer pues, nuestro egoísmo o algún deseo, algún capricho. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, yo estoy muy deprimida, yo lo que necesito es hacer un viaje por todo el mundo. Necesito distraerme y ver cosas nuevas. He gastado un pastón, me ha arruinado a la familia y cuando he vuelto me he dado cuenta que sí, que ha sido divertido, pero estoy más o menos como estaba. ¿Por qué? Porque el problema no era, o la solución que ha buscado no era la que necesitaba. Para mí lo que se necesita es, o el amarse a uno mismo, tiene que ver con el reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, el reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sea el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario conocernos interiormente. Conocernos significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos y en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginaros el caso de una persona que está viviendo una relación de pareja, pero no es feliz, porque se ha dado cuenta de que no está enamorado o enamorada de esa pareja. Si realmente se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada, y el siguiente paso sería decirle a la pareja, oye, vamos a dejarlo porque yo no estoy enamorado o enamorada. Y como no estoy enamorada, pues ni te puedo hacer feliz a ti, ni soy feliz yo. Pero imaginemos que esa persona ha sido educada en la educación tradicional de que el matrimonio es para toda la vida, o la relación de pareja es para toda la vida, y que romperla es un pecado. Se puede sentir culpable por ello, aunque lo que más nos afecta es el qué dirán. Porque si estuviéramos en una isla desierta, seguramente daríamos ese paso.
Pero como estamos asustados por el qué dirán, pues decimos, si doy este paso me van a poner a caldo. Empezando por la pareja, que a lo mejor se enfurece o se deprime, la familia, las amistades, la sociedad en general, y más en los pueblos, que todos se conocen, cuchicheo, ¿no? El critiqueo, las habladurías. Imaginemos que hay una relación con hijos, ¿qué va a pasar con esos hijos? O ¿qué va a pasar con la hipoteca si entre los dos ya no la podíamos pagar? Un marrón. Imaginemos entonces que esa persona, por alguna de esas razones o por una suma de todas ellas, dice, no, ¿cómo voy a dar yo este paso? No, voy a seguir, voy a continuar. Pues esa es una persona que no se ama a sí misma, porque actúa por lo que piensa en contra de lo que siente, y entonces eso le genera sufrimiento. Hemos antes hablado de los casos de cáncer de mama. Una de las razones ponía separación o divorcio de la pareja. Y alguien puede decir, entonces divorciarse y separarse te provoca cáncer de mama, ¿no? Eso podría ser una lectura. No provoca cáncer de mama. El conflicto de estar viviendo con una persona que no amas, en la fase de conflicto activo, produce la destrucción del tejido. Y cuando se resuelve el conflicto, se produce la regeneración del tejido. O sea, la enfermedad está cuando se está viviendo en conflicto, en sufrimiento de estar con una persona a la que no ama. Y cuando se resuelve el conflicto, el cuerpo también empieza a recuperarse. ¿Qué culpa tiene el cuerpo de que nosotros hayamos confundido la fase de curación con una enfermedad en sí misma? Y además la tratemos de una manera tan agresiva. Porque a veces la enfermedad no es lo más grave. Lo grave es los efectos secundarios de unas terapias muy tóxicas. Esto simplemente lo ponía de ejemplo de hasta qué punto es importante el amarse a uno mismo, el vivir de acuerdo con los sentimientos para ser feliz y para no sufrir. Y hasta qué punto ese sufrimiento puede desembocar en enfermedades físicas. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que mire si es feliz o no en la vida, y si se reconoce como una persona infeliz, que busque los motivos por los cuales no es feliz. Pero con profundidad, no solo los superficiales, como a veces pasa, ¿no? No, yo es que tengo mucho estrés, necesito, pues eso, hacer un viaje. Claro, en el viaje estás un poco más libre porque te has separado de la persona con la que tenías el problema, o sea, te lo has cogido de válvula de escape. Pero si vuelves y sigues otra vez viviendo la misma vida y haciendo las mismas cosas que te hacen sufrir, pues todo volverá a continuar igual. Hay que resolver las cosas, no intentar huir de los problemas. Si uno descubre que no vive de acuerdo con lo que siente, primero que se aclaren sus sentimientos y que después tome las decisiones adecuadas para vivir de acuerdo con sus sentimientos. Y para esto hace falta mucha sinceridad y mucha valentía. También en el tema del amor a los demás, que creo que es otra faceta súper importante del amor, tenemos algunas confusiones, ¿no? Porque confundimos lo que es el verdadero amor con formas de egoísmo que imitan al amor pero que no son amor. Para mí el amor en su grado máximo ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. El amor también ha de ser libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligarte a querer a alguien a la fuerza, ni tampoco puedes obligar a esa persona a quererte a la fuerza. Esto es algo que ha de suceder espontáneamente, y más en el tema de la relación de pareja. Seguramente nadie se identifica en eso. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos, pero con todo lo que yo hago por ellos, y mira cómo me lo pagan. Más de uno lo habrá dicho.
A partir de hoy ya no, porque se acordará de lo que voy a decir. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos por los hijos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que hagan lo que nosotros queremos. Es decir, vulneramos su libertad. Esa forma de querer es lo que llamamos en el libro el apego. Definido de una manera muy sencilla sería el amor posesivo. El amor de la persona que cree que la persona amada es de su propiedad y que eso le da derecho a decidir por ella. Es decir, se vulnera la libertad y la voluntad de la persona a la que supuestamente se ama. Incluso se la llega a retener a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión los casos de asesinatos por violencia de género, donde muchas mujeres son asesinadas por su exmarido o expareja, ha intentado obligarlas a continuar la relación por maltratos de todo tipo y ante la imposibilidad de retenerla, la acaba asesinando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor, pero a eso no le podemos llamar amor, eso es apego. La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado y por encima de todo procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos como ocurre en estos casos. Por eso si alguna vez os ocurre que vuestra pareja, por el motivo que sea, os dice que no quiere continuar la relación, jamás la perseguiréis para obligarla a continuar, mucho menos a través de maltratos ni psíquicos ni físicos, sino que dejaréis que haga su vida e intentaréis vosotros rehacer la vuestra. Porque ¿de qué serviría obligarla a continuar? A lo mejor la puedes tener a tu lado, pero ni te va a amar, con lo cual no te va a dar lo que esperas, ni ella va a ser feliz, porque está obligada a continuar una relación. Es normal sentir tristeza cuando alguien te deja en una relación de pareja, pero eso no nos da derecho a perseguir a la otra persona para amargarle la vida. Como digo, lo justo es dejar que esa persona siga su camino y nosotros hacer el nuestro. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona a través del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y se quieren independizar. O hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad de libertad para satisfacer sus deseos. Que dice marido a la mujer, dice mujer al marido. O sea, no pensemos que es solo de hombre a mujer, o en general en cualquier relación de pareja, haya un tipo de matrimonio o no, cuando uno de los dos o los dos se creen con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ahí hay una parte de apego. Si eso no se reconoce, se intenta cambiar, lo que haces es sufrir tú y hacer sufrir a los demás. Algunos libros que hablan sobre el amor y el apego, la diferencia que hay son la saga de libros de Ami, de Enrique Barrios. Son como cuentos, pero que dicen grandes verdades, por eso los recomiendo. Además de una manera muy clara, muy pedagógica. Y ya para acabar la charla, y como dije al principio, quiero hacerlo hablando del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y de enfermedad. Quizá el miedo más pernicioso, el que más nos hace sufrir, es el miedo a no ser queridos. Dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo al maltrato físico o psicológico, puede ser el miedo a la agresividad de los demás, al rechazo, a la incomprensión, a la ingratitud y finalmente el miedo a la soledad, a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a que no la quieran, a veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Esas demás personas pueden ser personas a las que nosotros queremos que nos quieran y queremos agradarlas para que nos quieran. Y queremos que si las complacemos en todo lo que nos piden, nos van a querer más. Pero si en ese deseo de agradar a los demás para que nos quieran, acabamos renunciando a nuestra voluntad y a nuestra libertad, lo único que conseguimos es ser esclavos en nuestra propia vida. Además, tampoco vamos a conseguir que nos quieran más, porque la persona que realmente te ame, te amará tal y conforme eres, y el que quiere anular tu libertad y tu voluntad
no te ama, solo se está aprovechando de ti, aunque sea de tu familia. Por eso, considero que renunciar a la libertad es un sacrificio inútil, porque no conseguiremos que nos quieran más, solo que se aprovechen más de nosotros, como ocurre aquí en la foto de la diapositiva. Dependiendo de cómo se manifiesta el miedo, uno se puede predisponer a unas enfermedades o a otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia, falta de aire, es el que provoca las enfermedades del aparato respiratorio. Por ejemplo, el asma. El miedo a expresar opiniones suele provocar enfermedades en la zona de la garganta, por ejemplo, problemas de la glándula tiroides, como hipotiroidismo. Eso es típico de persona que calla, que no expresa lo que siente o lo que piensa. Entonces, el miedo que se manifiesta como represión de la personalidad es el que provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. Por ejemplo, el cáncer colorectal es muy típico de persona de personalidad reprimida. El miedo como falta de seguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo. Como el alcohólico que no reconoce que es alcohólico, jamás se podrá rehabilitar. La persona que no reconoce que tiene miedo, jamás podrá vencer el miedo. Luego hay que saber a qué se tiene miedo. Y cuando ya sabemos a qué tenemos miedo, tenemos que enfrentarnos a las situaciones que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siente? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes respecto a lo que siente es la que superará poco a poco el miedo. Pues de todo eso van los libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en esta dirección. No hace falta apuntarla porque ponéis en Google Las leyes espirituales y la primera entrada es la del blog. Aparte ahí podréis ver diferentes vídeos sobre esta charla y las charlas relacionadas con los libros. También podréis ver los lugares donde se puede conseguir el libro en formato papel. El libro en papel vale 2 euros y con esos 2 euros se cubren los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Como ha comentado Tona, pues a la entrada de la sala lo podéis conseguir cuando se termine la charla. En Córdoba también hay varios sitios donde se va a distribuir, bueno, hay algunos que ya se lo están distribuyendo, y en el blog también podéis ver dónde se puede conseguir. Ya para ir acabando y resumiendo, deciros que para mí el conocimiento de todo esto, que para mí es una realidad, pues hace adquirir a la persona que interioriza, pues le hace adquirir un nuevo sentido a la vida, o le empieza a encontrar sentido a la vida. Por lo menos a mí me ha servido para encontrarle sentido a la vida, para enseñarme pues que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo, que están ahí para enseñarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. Aunque sí que es cierto que hay muchas dificultades que nos las creamos nosotros mismos, porque no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. Ese es un sufrimiento totalmente estéril, que lo podemos superar y evitar. Mientras que sí que es cierto que hay pruebas que vienen como consecuencia de actos realizados contra otros seres en otras vidas. Por eso la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener 2 orígenes. Por un lado tendríamos las enfermedades adquiridas que tienen que ver con lo que pasa en esta vida. Podrían ser pruebas, podrían ser enfermedades que vienen como consecuencias de que no sabemos asumir las pruebas que nos han tocado vivir, y eso genera sentimientos negativos, tóxicos, que dañan nuestro interior y nuestro exterior, o bien porque hemos reprimido nuestro interior y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En estos casos la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior, y está ahí para motivarnos a hacer un cambio, porque parece ser que los seres humanos, cuando sufren, no toman conciencia, pero cuando enferman físicamente es cuando empiezan a preocuparse. Pues en ese caso la enfermedad
es un toque de atención para avisarnos de la enfermedad del interior. También es cierto que hay otro tipo de enfermedades, las enfermedades congénitas, cuyos actos o cuyo origen se encuentra en los actos realizados en otras vidas. En realidad son pruebas para eliminar deudas acumuladas. Es una experiencia en la que se vive un sufrimiento semejante al que uno ha causado en otra vida. De esta manera sirve para tomar conciencia y ya aprender que ese sufrimiento jamás hay que provocarlo en los demás. Pero son pruebas que uno mismo elige antes de nacer, no es nada impuesto. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior. Y eso nos sirve para adquirir un mayor grado de sensibilidad. Sensibilidad respecto a nuestros sentimientos y sensibilidad respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Deberíamos tomar conciencia que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino el de ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. Si esto lo tuviéramos claro, seríamos capaces de afrontar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese. En realidad podríamos afrontar cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Solo es una etapa de transición hacia otra forma de vida, como despojarse de un vestido gastado para entrar en la vida en el plano espiritual, que en realidad es nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya simplemente para terminar la charla, hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo que resuelve bien el mensaje de la charla, y dice así: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Y ya simplemente me queda daros las gracias a vosotros y a todos los organizadores, y si queréis preguntar y comentar alguna cosa, ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias. Lo que sí creo que sería importante es decir que cuando una persona nace con alguna enfermedad o alguna discapacidad, no necesariamente es porque ha hecho sufrir a otras personas y ahora tiene que sufrir ella lo que otros sufrieron. O sea que en algunos casos puede ser así, pero también hay muchas personas que tienen una discapacidad o alguna enfermedad porque vienen a enseñarnos algo, porque con esa discapacidad son capaces de hacer cosas muy grandes y las demás personas vemos y decimos, wow, qué gran enseñanza, ¿no? Entonces lo quería comentar porque creo que rápidamente podemos decir si la persona tiene esta situación es por algo negativo que hizo en el pasado, ¿no? Y entonces eso no nos ayuda a relacionarnos con esas personas, porque algunas pueden tener incluso una labor muy importante de ayudar a la humanidad, aparte de su propio crecimiento personal. Yo creo que hay que pensar que la persona que hizo esa prueba ya refleja ya un gran avance, porque es una prueba muy dura. Y el hecho de que se atreva a pasar por ella ya refleja su deseo de cambio y de avance, ¿no? O sea, no es una prueba
a la que uno se enfrente sin estar preparado. Es cierto lo que tú dices, en el sentido de que uno aprende y también puede enseñar a través de las cosas. Y además no solo es una prueba para el que vive la enfermedad, también es una prueba para su entorno, para toda la familia. También es cierto que algunas personas pueden caer en el error de hacer como se hace en el hinduismo, que si te está pasando todo esto, te lo mereces, pues entonces ahí te jodas, ¿no? Eso sería un error tremendo, ¿no? Primero porque nosotros no conocemos el pasado de nadie. Eso es el primer punto, ¿no? No sabemos exactamente el porqué de las circunstancias de la vida. Pero realmente si miramos en el pasado de todos tendremos muchas cosas de las cuales si se supieran nos avergonzaríamos. Sea por pasar por una prueba como una enfermedad congenida o por cualquier otro tipo de prueba, ¿no? Entonces yo pienso que el mensaje es que todas las pruebas a las que venimos a pasar, sean cuales sean, las elegimos nosotros y tienen el propósito de ayudarnos a evolucionar. Que no somos nosotros quienes para decirle al otro esto te lo mereces lo que hiciste en otra vida, ¿no? Porque siempre alguien nos podrá decir, bueno, entonces mírate lo tuyo. Pero, y si un segundo, había una pregunta aquí antes. Sí. Vamos a llevar un poco de orden. Y llevo bastante tiempo ya siguiéndole. Varios Háblame de tú, más que de... Gracias. Bastante tiempo viendo vídeos de YouTube y la verdad que me encanta. Así como también de los ángeles de Discordia. Entonces, en esta conferencia me surge la duda de cuando una persona acude a un biodescodificador, que en definitiva es como utiliza, ¿no? Cómo se trata el cáncer con la nueva medicina. Conozco a personas que han ido, pero no le están haciendo, pues digamos, esta prueba de escáner de la que hablas con los mapas cerebrales o algo así, ¿no? Eso creo que sería muy interesante si la persona decide que va a tratar su enfermedad con esta nueva medicina, que ese escáner se produjera, porque así el conflicto sería muy fácil identificarlo, ¿no? En cambio, yo conozco personas que no están nada más tratándolo desde el punto de vista psicológico. ¿Se está haciendo en algún sitio completamente? Es complicado porque como esta medicina ha sido tan perseguida, es complicado, muchas veces uno se lo tiene que recurrir digamos, a la medicina convencional y que le hagan esos escáneres y luego buscar a un médico que sepa interpretarlos, médico de la nueva medicina. Respecto a lo que comentas de la biodescodificación, aunque la biodescodificación pueda tener algunas cosas que coge de la medicina germánica, por lo que yo estoy viendo de personas que han ido a gente que descodifica, yo no estoy de acuerdo en algunas de las conclusiones a las que llegan respecto a qué problemas tienen esas personas y a qué tienen que hacer para resolverlo. Por ejemplo, el tema de la cuarentena, comentan algunas personas que les dicen que tienen que hacer una cuarentena, alejarse del problema para... Yo personalmente, yo pienso que eso no resuelve los conflictos. Eso es huir del conflicto. Para resolver el conflicto te tienes que enfrentar a los problemas, no huir de ellos. Entonces hay algunos consejos o algunas pautas que se les recomienda según la biodescodificación que yo no estoy de acuerdo. Yo lo siento, pero es así, no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo en otra de las cosas que transmite la biodescodificación, que es el tema de que esto tú lo tienes porque un antepasado tuyo le pasó esto y ahora tú tienes que enfrentarte a la resolución de esto. Esto desde mi punto de vista es injusto. ¿Por qué? Porque sería como lo del pecado de Adán y Eva. Y que tus padres originales hicieron este pecado y ahora todos somos pecadores por lo que hicieron ellos. El mundo espiritual es justo y no enfrenta a la reparación de una cosa a personas que no han cometido eso. Es decir, si yo cometo un asesinato y me muero, ¿van a condenar a mi hijo porque no me pueden condenar a mí? Eso sería, desde el punto de vista de la justicia humana, una barbaridad. No pensemos que la justicia divina es más injusta que la humana. Sí que es cierto, y en eso estoy de acuerdo, que hay algunas cosas que, por ejemplo, pasan a la madre durante el embarazo que afecta a su hijo, porque en ese momento hay una conexión muy fuerte entre el espíritu de la madre y el del hijo,
que puede provocar cambios a nivel epigenético y esto se transmite a la descendencia, incluso la generación siguiente pueda tener este cambio epigenético. Pero esto sería diferente a decir que tú tienes que afrontar un tipo de prueba determinado o un tipo de enfermedad como consecuencia de que lo hizo que hizo esto un antepasado tuyo. Esto en realidad viene a confirmar la no creencia en la reencarnación, porque yo tuve la oportunidad de conocer, de escuchar una charla de Enrique Corbera y básicamente, porque yo había intervenido antes, básicamente puso a caldo a la reencarnación, como diciendo que todo eso era una ilusión. Por eso tienen que buscar una explicación diferente con el tema de, pues esto te pasa por lo de un antepasado tuyo. Para mí es más lógico pensar que tú vienes a afrontar la reparación de cosas que tú mismo has hecho en otras vidas. Por eso creo que, aun teniendo cosas en común, yo discrepo en muchas cosas. También tengo que decir que el tema de la reencarnación no lo dice la nueva medicina germánica. Eso también yo incorporo cosas que considero que son reales de la nueva medicina germánica y aparte mi visión personal me hace pensar que la enfermedad también tiene que ver en algunos casos con cosas de otras vidas. Y en el caso de la biodescodificación habrá cosas que sean semejantes a la nueva medicina germánica, pero también hay cosas que no tienen que ver con la medicina germánica. Entonces a mí personalmente cuando me dicen es que tú hablas tal y como Enrique Corbera, digo, ostras, pues y veo alguna semejanza, poquita, pero veo más diferencias. ¿Qué hay en común? La creencia en que hay unas enfermedades que tienen origen emocional y que hay que resolver los conflictos para ayudar a la sanación. Eso sí que es cierto. Pero el cómo se hace eso, para mí, yo personalmente discrepo en las soluciones que aporta la biodescodificación en algunos casos y en las interpretaciones que hacen de la manifestación física. Gracias. Solamente añadir que no sé si ha habido la pregunta que escucha también de menos para hablar de la metástasis. Puedo hablar un poquito si quieres. La metástasis, desde el punto de vista de la medicina convencional, es que el cáncer se extiende. Es decir, que si el tumor aparece en un lugar, por ejemplo en el pulmón, y luego se ve con el tiempo hay cáncer en otros lugares, es que las células del tumor primario han migrado por la sangre o por la linfa a ese otro lugar. Y es como que han formado una colonia. Desde el punto de vista de la medicina del Dr. Hammer, las células no migran,